Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos, mis amigos en los medios sociales. Ya estamos una vez más, gracias al Señor, con ustedes. Este es el video de la clase. El video anterior era nada más compartir con ustedes las bendiciones que Dios nos dio, pero la clase es ahora en este momento. Así que vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo y nos vamos a ir directamente a ella. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en esta tarde o en esta noche para algunos, si es así. Y el día de hoy pues vamos a tratar la parte número 3 del mensaje de la Gran Comisión. En este caso le digo, seguimos todavía en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, pero estamos tratando de extraer lo mejor que se puede de cada mensaje, ¿no? De cada versículo, si fuese posible, pero que al final de cuentas pues sea siempre, ¿no? Para la gloria del Señor. Así que le voy a invitar a todos y cada uno de ustedes a que pudiéramos abrir la escritura en Mateo capítulo 28. Una vez más, solamente son 5 versículos, de los cuales me gustaría leerlos para recapitular y seguir el hilo de la enseñanza, ¿no? De los mensajes. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estamos en el capítulo 28 de Mateo, versículos 16 al 20. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén. Démosle gracias a Dios, mis amados hermanos, y pidámosle la guianza para poder tener esta clase y que al final de cuentas, pues el nombre del Señor sea glorificado en todos y cada uno de nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Tú eres quien habla nuestras vidas, quien transforma nuestros corazones. Tú eres, Señor, quien nos guía a través de tu palabra para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor Santo de Israel, a glorificarte en esta noche. Ayúdanos. Permite en tu misericordia, Señor Santo de Israel, que no haya nada ni nadie que nos interrumpa, que no haya nada ni nadie que tome nuestra atención, Señor, sino todo lo contrario. Permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender tu palabra. Que todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos irnos de aquí glorificando tu nombre, Señor, por todas las maravillas que tienes para nosotros. Gracias, Santo Israel, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hasta el día de hoy tú nos has preservado la vida. Te rogamos, Señor, el consuelo por aquellos que han perdido a su ser querido, Señor, y te suplicamos, Señor, que tú puedas traer gozo, alegría a su corazón a través de su palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender tu palabra, y todo esto que siempre sea para la gloria de tu nombre. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos, Señor, que tú quieres usarlos, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, aquí estamos, gracias al Señor. Voy a extraer mi nota, en el cual, como les digo, vamos a pasar a la clase número 3 sobre este pasaje de la Biblia. Esta es la penúltima clase. La última pues es el versículo que sigue, el versículo 20, pero en esta noche, le digo yo, nos vamos a enfocar en el versículo 19. Así que solo quisiera recapitular rapidito en la primera clase referente a este pasaje en la Biblia, que fue la clase antepasada. Pues aprendimos que que debíamos creer y ser obedientes a Dios y a su palabra, que nuestra manera de vivir mostraría si realmente creemos en Dios o no, y que estudiando su palabra es como nuestra fe crecería en Dios. En la clase pasada, que fue la segunda clase, nosotros aprendimos que nuestro Señor y Dios Jesucristo es todopoderoso y que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra.
en el cielo con los demonios y los ángeles, porque recuerden que los demonios están en las regiones celestes, y en la tierra pues también tiene dominio, potestad o autoridad sobre todo lo que podemos conocer y lo que no conocemos, sobre todo lo que vemos y lo que no vimos. Hoy, en este día, este mismo Dios nuestro y Dios de toda la humanidad, por supuesto, aunque la mayoría de ellos no le reconozcan como Señor y como Dios, al final de cuentas, pues el Señor no juzgará con justo juicio todas las cosas y a todas las personas, como dice el libro de Juan capítulo 5 versículos 22 al 27. Pues este mismo Dios nos ha hecho una encomienda, el cual es predicar el Evangelio como lo hacemos hoy, el cual no es imposible de hacer y tampoco es difícil de lograrlo, porque Él prometió estar con nosotros para ayudarnos a cumplir con su voluntad. Incluso dijo, o sea, nos dejó, si lo queremos decir de esta manera, el Espíritu Santo para que fuera nuestro guía, de acuerdo al libro de Juan capítulo 16, versículo 13. También, o sea, mientras obedientemente cumplimos la voluntad en la labor que el Señor nos ha encomendado, y que además en los momentos en que nos encontremos con algo difícil de superar y que nos lleva a la frustración o al desánimo o incluso la tristeza, dice que su Santo Espíritu sería quien nos consolaría, de acuerdo al mismo capítulo, al mismo libro de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Así que no debemos de tener ningún temor de hacer la voluntad de Dios en cuanto a la predicación de su palabra ante los demás, pues Dios mismo estará con nosotros en todo momento. Así que el día de hoy nosotros hablaremos del versículo 19, en el cual dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí hay dos palabras solamente que me llaman grandemente la atención, en el cual es número uno, la palabra discípulo, y número dos, la palabra bautismo. Ahora, de acuerdo al diccionario, le digo el diccionario griego, que ya los he compartido en algunas ocasiones, los tengo aquí en la mano, voy a compartirlos de nuevo, déjenme ver si logran verlo. Este diccionario se llama Strong, creo que no me está ayudando un poquito la luz, pero espero que hayan podido ver un poco ahí. Ahí está, concordancia exhaustiva de la Biblia, del señor James Strong, y le digo, es muy interesante cómo él da las definiciones de la palabra en sí. Hay otro diccionario que yo uso que es de la Real Academia Española, que es el diccionario, ¿no? O más bien la compañía que le da un diccionario donde le da definición a las palabras, pero como lo vamos a ver el día de hoy, no siempre da la definición, sino que da la aplicación que hacen de esa palabra, lo cual es muy diferente. En cuanto al diccionario Strong, pues nos dice, ¿no?, que el discípulo es convertirse en alumno. Número dos es un aprendiz, o sea, una persona que se convierte en alumno y aprende. Y en ciertos tiempos dice que es una persona que aprende de cualquier manera, o sea, que llega al saber, a estudiar y al aprender. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que el discípulo viene del latín discípulos. Dice, y es la persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Es persona que sigue la dirección de una escuela, aun cuando vive en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. En este caso, pues pone, por ejemplo, un discípulo de Aristóteles, un discípulo de Platón y un discípulo de Epicuro, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, en otras palabras y en última instancia, un discípulo es aquel que aprende mediante la experiencia y es aquel que sigue la enseñanza de un maestro. Como por ejemplo, tenemos a los 12 discípulos que ellos siguieron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que al final de cuentas, pues nosotros lo estamos viviendo hasta el día de hoy porque también somos discípulos de la enseñanza de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y me gustaría que recordaran y guardaran esta palabra precisamente porque también saldrá al final. Perdonen. Ahora, en cuanto a bautizar, la palabra bautismo dice que el significado de ella viene siendo
completamente mojado. En otra derivación viene a ser como inundar o cubrir completamente con un fluido. Es como que si yo agarro, mira, voy a aprovechar que mi hijo dejó su vasito aquí con su juguito, su agüita. Es prácticamente meter cualquier cosa completamente dentro del vaso y que se quede completamente cubierto, en este caso en particular, por el agua, por el líquido que está aquí adentro. Así que eso es lo que es bautizar, um, cubrir completamente. Ahora, en cuanto a la Real Academia Española, porque el que les acabo de leer es acerca del diccionario Strong, ellos dicen, dice que viene, perdón, del latín tardío, que es baptismus se escribe así, que viene del griego baptismos, y dice que es el primer sacramento de muchas iglesias cristianas, que se administran derramando agua sobre la cabeza o por inmersión y que imprime el carácter de cristiano a quien lo recibe. O sea, en otras palabras, lo que quisiera hacer notar aquí es que la Real Academia Española no nos da la definición en sí de la palabra, sino que nos da la definición de la práctica de muchas iglesias cristianas, que dice ahí que es derramar agua sobre la cabeza, lo cual en sí, si vemos el significado que hablamos ahorita, no es así, no es un derramamiento de agua sobre la cabeza, es la inmersión, en este caso, de la persona dentro del agua y sacarla completamente del agua, completamente inundado del agua o del fluido, y que al final de cuentas pues queda no totalmente o completamente mojado. Cuando hacen el bautismo por aspersión, que es lo que ellos mencionan, una práctica en iglesias, en muchas iglesias cristianas, pues solamente le chispean, ¿no? Lo remojan la cabeza a la persona. Pero nosotros no hacemos así, ni tampoco es nuestro primer sacramento, ¿no? Nosotros como cristianos lo primero que hacemos es damos gracias a Dios y presentamos nuestros niños ante el Señor, lo cual es lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 22, donde María, después de haber circuncidado al niño a los 8 días de nacido, después a los 40 días lo trae para presentarlo al Señor. O sea, Jesús tenía 40 días de nacido cuando fue presentado, pero no fue sino hasta aproximadamente a los 30 años cuando Jesús se bautizó en este caso, por Juan el Bautista, ¿no? Así que le digo, al final de cuentas, en última instancia, en otras palabras, el bautismo consiste en el proceso de inmersión o sumersión, o sea, sumergido, en lo cual nosotros bíblicamente lo vemos como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesús, aunque no era Jesús directamente, dice la Escritura, que eran los discípulos de Jesús los que bautizaban, y que más adelante vemos que otros discípulos del Señor también siguieron este método, ¿no? Del bautismo por sumersión, y que nosotros lo vemos en la Escritura y que se continúa en las iglesias cristianas hasta el día de hoy. Véase un bautismo cristiano y usted va a ver cómo a la persona la sumergen completamente en el agua y la sacan completamente. Y todo eso tiene un significado que está en la escritura y que más adelante también lo vamos a mencionar. Ahora bien, referente a los bautismos en agua, podemos ver que hay dos bautismos en el Nuevo Testamento. Número uno, el bautismo del Juan el Bautista, y número dos, el bautismo que Cristo mandó. Ahora, en cuanto al bautismo de Juan el Bautista, acuérdense que en aquellos tiempos cuando vino el ángel a hablarle a Zacarías, su padre, acerca de que tendría un hijo, ¿no? Y en este hijo, pues le dice, no va a tomar, no debe de tomar vino ni sidra o ninguna bebida, pero al final de cuentas, pues no le creyó. Él quedó mudo. Al final de cuentas, Elizabeth quedó embarazada, pero del niño el ángel, o sea, de Juan el Bautista, el ángel dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Este bautismo de Juan el Bautista llevaba un propósito en específico y era preparar un pueblo para el Señor. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 4, nos habla de la siguiente manera y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es Marcos hablando de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice el versículo 4, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Se dan cuenta cómo el Señor va acomodando las cosas a través de la Biblia para la gloria de su nombre. O sea que nosotros sabemos que va a preparar un pueblo para el Señor y el bautismo llevaba la predicación del bautismo para arrepentimiento y para perdón de pecados. Ahora más adelante Juan el Bautista mismo dice en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y más adelante, Jesucristo mismo da testimonio de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 11, versículos 8 al 10, el cual dice, os ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas. En las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea que el Juan el Bautista estaba en este caso en particular preparando el camino para que cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, sea en este caso aceptado por las personas, ¿no? O sea, llevaba un punto específico. Entonces, incluso más adelante vemos también este, en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 4 al 6 nos habla al referente acerca de cómo estaba Juan el Bautista, o sea, qué estaba sucediendo en su vida, en su contorno. Y dice, Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y dice el 6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Una vez más vemos la conexión, ¿no? En este caso, el hilo que llevaba la vida de Juan el Bautista, de preparar el camino para el Señor, ya haciendo predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y al final de cuentas hasta Cristo da testimonio de él, y ahora vemos a Juan el Bautista, que las personas de Jerusalén, Judea y todos los lugares alrededor del Jordán venían a Juan para bautizarse, eran bautizados mientras iban confesando sus pecados. Pero este bautismo pues termina en Jesús, porque el bautismo de Juan era para preparar a las multitudes para que recibieran a Cristo. Ahora en cuanto al bautismo que Jesús mandó, lo vamos a ver ahora más adelante, pero como les digo, vemos que el bautismo de Juan el Bautista termina en Jesucristo y vamos a ver cómo Jesucristo trabaja de una manera diferente. En este caso en particular, las personas terminarán aceptando a Jesucristo primero como Señor, como Salvador personal y después se bautizan. Con Juan el Bautista no, con Juan el Bautista se bautizan para arrepentimiento, perdón de pecado, para aceptar a Jesucristo. O sea que cuando ya Cristo llega, todas las cosas cambian. En Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7, cuando Jesucristo envía a aquellos 12 discípulos a predicar el Evangelio, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
sea que ya las personas ya no iban como Juan el Bautista, que iban a bautizar para que las personas se arrepientan de sus pecados, pidan perdón al Señor, confiesan sus pecados y luego cuando venga Cristo lo aceptan. Aquí Cristo ya está entre ellos y Jesucristo los manda no a bautizar, los manda a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Esa misma misión en Marcos capítulo 6 versículo 12 dice que y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea, no predicaban que tenían que bautizarse para arrepentirse o para mostrar arrepentimiento de sus pecados, dando fe pública que ahora son pecadores y aceptan a Cristo, sino todo lo contrario. Aquí dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen solamente. Del bautismo todavía no se menciona absolutamente nada. Ahora, cuando Jesús se les aparece a, Jesucristo, a sus discípulos, perdón, en el libro de Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, dice así. Y les dijo, en este caso Jesús, cuando les apareció a los discípulos, así está escrito. No dijo estaba, está, todavía está escrito. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. O sea, ya está escrito, pero ahora Cristo ya lo cumplió. Dice, y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nótese que aquí Jesucristo está diciendo que se predicase en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nosotros podemos ver entonces que es como lo mismo lo que hacemos nosotros incluso hoy en día. Presentamos a Jesucristo a las personas tocadas por el Espíritu Santo reconocen que han pecado contra Dios, piden perdón a Dios por sus pecados, se arrepienten de ellos, no lo vuelven a hacer más, se convierten ahora en discípulos de Jesucristo y luego vienen y bajan a las aguas bautismales. Al final, o sea, podemos ver que incluso Jesucristo, en el versículo que acabamos de leer, dice, el versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero note bien que él dijo, id, a quien envió a sus discípulos ya, y les dijo, haced discípulos a todas las naciones. Otras versiones dice, enseñar a todas las naciones o salir enseñando a todas las naciones, pero el punto es, ¿a quién vas a enseñar si no a un discípulo? Por eso dice, id y hacer discípulos en Reina Valera 1960 a todas las naciones. Lo principal es hacer discípulos, hacer personas que al final de cuentas muestren el carácter de Cristo. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo primordial, lo más importante es hacer discípulos. ¿Y bajo qué versículo bíblico pudiera yo fundamentar esto que estamos diciendo? Porque al final de cuentas, las personas que escuchan de Cristo, cuando nosotros le prediquemos, como les dije hace un momento, el Espíritu Santo los toca, reconocen sus pecados, se arrepienten, aceptan a Cristo como Señor y Salvador, y después, pues el bautismo. Mira, es tan sencillo como ver a Cristo en la cruz. Acuérdense de esas dos personas que fueron crucificadas junto a Cristo. El otro ladrón, que sí reconoció a Cristo, escuchó, me imagino, de él ahí mismo, entre las palabras que se estaban diciendo entre judíos y religiosos y todo lo demás. Al final de cuentas, parece que el Señor toca su corazón y se arrepiente. Y a Jesucristo lo acepta como Señor y Salvador. Y le dice, Señor, acuérdate de mí, dice, cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, desde hoy, te lo digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, desde este día, desde esta noche. El asunto es que él no alcanzó a bajar de la cruz para ir a bautizarse. En este caso en particular, él aceptó a Cristo como Señor y Salvador y para Cristo le fue suficiente para poder salvar la vida de esta persona. Y al final de cuentas, tengo por seguro que él se está gozando la presencia del Señor en estos momentos. Pero como le digo, ya con Cristo es diferente. Con Cristo es aceptar al Señor y después viene el bautismo. O sea, ser discípulo del Señor, encontrarnos con sus enseñanzas y después de ello, pues el bautismo, ¿no? En las aguas bautismales.
Ahora bien, nosotros podemos ver el primer discurso de Pedro después de que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hubo personas que los acusaron de que estaban borrachos porque hablaban en otras lenguas. Pedro les da un discurso completo, tremendo, les digo, léanse el capítulo 2 del libro de los Hechos, muy precioso, muy tremendo, donde les habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y al final de cuentas, en los últimos versículos, Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, o sea, perdón, al oír todo lo que Pedro les dijo, incluyendo estos versículos, dice, al oír esto se compungieron de corazón. O sea, que sintieron un remordimiento en su corazón por lo que le habían hecho a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos primeramente. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero notemos es que una vez que reconocieron su pecado, tenían que arrepentirse y después pues pasar a las aguas bautismales. También vemos un ejemplo en este caso en particular, ¿no? En Cornelio, el cual dice la escritura que él fue bautizado en aguas después de escuchar de Cristo, que también fue incluso después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, a él y los que estaban con él. En Hechos capítulo 9, le digo, tremendo capítulo, léalo todo completo, es muy maravilloso cómo el Señor trabaja en Pedro antes de poder ir con Cornelio, pero que me quiero ir a los versículos en específico que hablan acerca del bautismo. No quisiera extenderme mucho o más de lo que debería, ¿no? Pero le digo, véanlo en su casa, quédeselo como tarea personal para ustedes y vean cómo el Señor trabaja en la vida de Pedro también. Pues en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Pedro, versículo 44 al 48, dice así, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, estos eran los que venían con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y ellos, de esto de que se quedaron atónitos, le digo, léanse todo el capítulo 9 de Hechos y van a descubrir por qué. Dice, porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. O sea, vemos aquí en la escritura que el Señor trabajó en el corazón de Cornelio. Al final de cuentas, el Señor se le adelantó a Pedro y lo bautizó primero en el Espíritu Santo y ahora, pues, después lo manda a bautizar en agua. Y en este caso en particular, le digo yo, podemos ver el último ejemplo donde en este caso es el apóstol Pablo quien interviene en esta escena. Estamos hablando de otros discípulos de Jesús o del Señor, mejor dicho, que habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. Entonces, cuando Pablo se encuentra con ellos en Efeso, sale la siguiente conversación. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, nótese que ya son discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ya ellos habían creído. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, este es Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan, bautismo antiguo antes de Cristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, Pablo les aclara bien cuál era el propósito del bautismo de Juan el Bautista, que era pues llevar al pueblo
a creer en Jesucristo que vendría después de él. Y el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, como nosotros podemos ver, pues el bautismo de Juan termina en Jesucristo y empieza el bautismo que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿con qué fin traemos esta enseñanza? Con el fin de que entendamos y comprendamos el bautismo que es ordenado verdaderamente por Dios. Por decirlo así, nosotros, como pudimos ver hoy en día, pues sabemos que un discípulo es aquel que aprende mediante la experiencia y es aquel que sigue la enseñanza de su maestro, número uno. Número dos, el bautismo consiste en el proceso de inmersión o sumersión. Número tres, Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. Y número cuatro, el bautismo que ordenó Cristo está basado en que las personas llegan a escuchar de la salvación que hay en Cristo Jesús primero, reconocen sus pecados y se arrepienten de ellos, y luego se bautizan representando a Cristo en su muerte y en su sepultura y en su resurrección. En otras palabras, el bautismo implica que cuando una persona está viva, tipifica a Cristo, si podemos decirlo de esa manera, no encuentro otra palabra para decirlo, pero tipifica a Cristo, primero que nada, en su muerte, por eso lo llevan al agua, déjenme asegurar que sí me están viendo completamente, ¿ok? En su muerte, en su sepultura, mientras está debajo del agua, y en su resurrección cuando lo saca hacia arriba fuera del agua. Entonces, como les digo, lo importante de esta enseñanza es que entendamos y comprendamos cuál es el bautismo que es ordenado verdaderamente por el Señor, porque en este caso en particular podemos notar que estos 4 puntos, junto con la representación de Cristo vivo, luego muere, enterrado y luego resucitado, pues ningún niño puede cumplir con estos requisitos. Ninguno. Sé, y lo digo con todo respeto, le digo, hemos sido enseñados en el bautismo de los niños solamente por aspersión, pero como podemos ver, una aspersión, unas gotitas de agua sobre la cabeza de los niños, pues no representan ni la muerte, ni la sepultura, ni la resurrección de Cristo, porque a los niños ni se les está sumergiendo al agua, ni se les saca de ellos tampoco. Y al final de cuentas ni se podría, porque estamos hablando de bautismo de niños, que solamente algunos tienen meses de nacido, algunos otros tienen un añito o menos. ¿Se imaginan cómo se pondría el niño si lo mete completamente al agua sin poder respirar? Entonces le digo, número dos, sabemos que en este caso tiene que ser la persona que entienda y comprenda, ¿no?, lo que está haciendo. En este caso, que él pueda reconocer sus pecados delante de Dios. No, con esto no quito que no nacemos del pecado, sí nacemos del pecado, pero al final de cuentas la persona tiene que reconocer sus pecados, luego pedirle perdón a Dios, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y luego bautizarse en el nombre del Señor. Y un niño no lo puede cumplir. No puede cumplirlo porque un niño a meses de edad o incluso a 1 año, 2 años, 3 años, posiblemente incluso hasta los 5 años, ellos todavía no desarrollan su capacidad de comprendimiento y entendimiento como para poder valorar la condición de su pecado. Y de eso estamos conscientes todos. Así que es imposible que nosotros podamos practicar el bautismo en un niño, sino que sí hacemos, en este caso, la presentación de niños, pero no el bautismo, porque le digo, el bautismo no tiene nada que ver con un niño. Sé que los niños han nacido del pecado igual que nosotros, pero le digo, un niño de 3 meses, de 5 meses, incluyendo de 1 año, no puede confesar sus pecados con sus propios labios de manera genuina. Podrá repetir lo que alguien le enseña, pero de manera genuina él no puede decirlo. Y al final de cuentas, un niño tampoco de 1 año que todavía ni siquiera puede hablar, tampoco puede compartir el evangelio, que es la palabra de Dios, con otras personas como discípulos de Cristo.
cosa que sí se puede cumplir en una persona que sí se razona, ya sea un joven o un adulto como yo. O sea, espero que podamos entender y comprender en este caso en particular, que le digo, no lo hacemos por pelear, sino como siempre les he dicho, lo más importante no es las enseñanzas que nosotros damos como hombres, sino más bien la enseñanza que nos da la palabra del Señor a través de esa escritura y a través de la Biblia. Y usted puede leer las Biblias que usted quiera, en este caso siendo cristiana, y usted va a poder descubrir que todo lo que les enseñé está escrito igual de la misma manera en su propia Biblia. Al final de cuentas, como les digo, este, todos nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que una persona, para poder ser discípulo, necesita estar consciente y un niño no lo está. Ahora bien, también lo digo con el fin de que puedan escuchar a aquellas personas, no solamente las que practican, ¿no?, en este caso en particular el bautismo de niños, sino aquellos que practican el bautismo por los muertos. Porque de la misma manera, si yo me bautizo por no digo que lo hago, lo digo por la religión, aquellas personas que practican el mormonismo, que ellos, si yo fuese un mormón, yo, como mi padre se murió sin ser bautizado, pues yo me bautizo en su nombre y ahora mi padre es salvo, lo cual es imposible porque para poder bautizarse necesita la persona confesar sus pecados delante de Dios, y una persona ya muerta ya no habla más. O sea, la persona estará consciente de sus pecados, pero aquí en esta tierra, en esta vida, no podrá presentarse ya más para pedirle perdón a Dios por su pecado, ni mucho menos para bautizarse. Y les digo, de esta manera, de esta manera, perdón, puedo decir que en este caso, pues el bautismo que ellos practican sigue siendo no válido delante del Señor. Y lo digo con el fin de que ellos también puedan entender y comprender que la escritura es verdadera, que la palabra del Señor es verdadera, que es fiel, es eficaz, que es una palabra que trasciende no solamente nuestra vida, sino nuestras generaciones también, que hasta el día de hoy sigue así como está, sigue transformando corazones, sigue cambiando vida, y nuestro anhelo y nuestro deseo es que todas estas personas que estén viviendo y practicando cosas que no están en la palabra del Señor y que al final de cuentas ni siquiera agradan al Señor, pues que puedan entender y comprender que lo que se les ha enseñado no ha sido otra cosa nada más que mentiras, cuando las personas mismas tienen su verdad en su propia casa. Muchos de ellos obviamente la tienen ahí nada más como lo tuvimos yo y mi madre en nuestra casa, abierta, agarrando polvo. Otros de ellos la tienen hasta escondidas y muchos de ellos ni siquiera quieren verlo por temor de encontrarse con algo que no les vaya a agradar. Pero como les digo, no hay nada mejor que la palabra del Señor. Y entiendo y comprendo cuando los mormones, en este caso en particular, aluden a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29, cuando Pablo está haciendo un debate, y en este caso en particular, él dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pero en este versículo no vemos a Pablo dándole garantía a los que se bautizan por los muertos. Así que el bautizarse por los muertos no es nuevo de los mormones. Son prácticas antiguas que ya se hacían antes, pero una vez más vuelven a resurgir para irse otra vez en contra de la palabra de Dios. Y como les digo, Pablo no está afirmando que es bueno y verdadero, en este caso en particular, bautizarse por los muertos, sino que en su discusión atrae o trae a memoria estas cosas que hacen las personas para hacerle entender, en este caso a los corintios, que no hay sino que solamente fijarse que verdaderamente si Cristo resucitó, también el Señor nos resucitará con Cristo Jesús, porque el mismo espíritu que operó en Cristo opera hoy en día en nosotros también. Y como les digo, lamentablemente hay muchas malinterpretaciones de la Biblia, y al final de cuentas, como nosotros escuchamos hoy en día todo completo, un muerto no puede cumplir con todo lo que hemos hablado el día de hoy, porque ya está muerto, ya no está aquí y ya no puede predicar a Cristo. Al final de cuentas, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14 dice,
cuando habla acerca de que estamos muertos en el pecado. Dice, así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y por último, en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14, 15 y 17, cuando habla del ministerio de la reconciliación, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto no constriñe a un niño recién nacido, ni tampoco un muerto. O sea, no te compunge el amor de Cristo pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria sea al Señor por su palabra. Así que mis amados hermanos, espero que hayan podido entender y comprender la enseñanza del día de hoy, entendiendo y comprendiendo esto, que cuando nosotros hemos llegado a ser discípulos de Jesucristo, o sea, es porque ya ha pasado un momento en nuestra vida donde entendimos el mensaje de salvación acerca de Jesucristo en nuestras vidas y para nuestras vidas, que entendemos y comprendemos que hemos pecado delante del Señor y reconocemos nuestro pecado, le pedimos perdón a Dios por esos pecados que hemos cometido. Al final de cuentas, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y obviamente nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esto, pues representamos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Hasta aquí llega la enseñanza del Señor el día de hoy. Espero en el Señor que todos y cada uno de ustedes hayan podido ser bendecidos por Dios en este día y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos glorificar el nombre del Señor, porque en Cristo Jesús nos dio vida a todos y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima clase, pero no nos iremos sin antes orar, en este caso en particular, por el amor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros seres queridos que también lleguen en un momento específico a conocer al Señor. Y al mismo tiempo, yo ruego al Señor que ninguno de ustedes pues pueda desanimarse, que ninguno de ustedes puede llegar a pensar que somos irresponsables cuando llegue un domingo que no podamos estar con ustedes. De ninguna manera, siempre hay una razón, siempre hay un propósito por el cual no estamos con ustedes, pero que al final de cuentas, Dios sabe que en lo profundo de nuestro corazón no es abandonarlos y dejarlos a la deriva o dejarlos solos, sino que siempre estamos compartiendo con ustedes, en este caso, a través de nuestro hermano José Manuel Sierra, todos los devocionales diarios por la mañana. Escúchelo, aprenda, es un hombre tremendo en las cosas del Señor, un hombre tremendo en la palabra del Señor, con gran sabiduría que el Señor le ha dado, un buen entendimiento, le digo yo, y que al final de cuentas lo está haciendo hoy cada lunes, una sección de preguntas y respuestas. Incluso si usted desea, puede entrar al canal de YouTube de él y ponerle las preguntas que usted quiera acerca de la palabra del Señor, y en su debido momento, pues el hermano les contestará a ustedes a través de esa sección de preguntas y respuestas. Incluso ha llegado el momento que llegué a escuchar donde algunas personas, si logran conseguir el número de WhatsApp de él, pues logran comunicarse con él también, o si no, incluso por correo electrónico también. Pero les digo, no los dejamos desamparados. Siempre estamos alimentándolos con la palabra del Señor y todo para la gloria de su nombre. Así que, ¿qué les parece si oramos? Bendecimos el nombre del Señor por esta enseñanza. Ayúdenos en el nombre del Señor Jesucristo, no a nosotros, sino en este caso
para el Señor, o sea, en el sentido de que podamos compartir lo más que se pueda estos videos para que otras personas también puedan conocer la palabra del Señor, porque de que vemos en la Biblia una palabra de Dios y de Cristo, y que para mí sería más bien como una promesa, ¿no? Que se cumplirá en un momento específico, el cual es de que toda la palabra del Señor llegaría a los confines de la tierra. O sea que no va a haber ningún rincón del mundo donde no se escuche la palabra del Señor, y ahí entonces dice que el Señor volverá por su iglesia. Así que compartamos estos videos para que otras personas puedan ser enriquecidas con la palabra del Señor y puedan ser bendecidas por Dios. Y en este caso que el Señor también pueda en su misericordia perdonarle sus pecados y venir a la salvación para la gloria de su nombre. Así que mis amados hermanos, oramos y nos despedimos. Oren mucho por nosotros. Les digo yo, por alguna razón estamos experimentando, ¿no? Precisamente en los días que tenemos que compartir la palabra del Señor, estamos experimentando a veces afecciones en nuestro cuerpo, como el día de hoy. No pude dormir mucho ya por la mañana, perdón, por la madrugada, y amanecí con un tremendo dolor de cabeza, tremendo dolor de ojos, que créeme que a uno hasta se le quitan los ánimos de levantarse, pero el Señor le da fortaleza a uno para seguir adelante. Nos levantamos, nos pegamos un baño y entonces nos pusimos a prepararnos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pero le digo, no dejen de orar por nosotros, porque el Señor nos dará la victoria independientemente de la traba o de la trama que traiga Satanás contra nosotros o de los planes que él traiga en contra de nosotros. Al final de cuentas, el Señor se glorificará en nuestras vidas y en la vida de todos y cada uno de ustedes también. Asimismo, nosotros estaremos orando por ustedes. Inclinemos nuestro rostro, mi amado hermano. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por las bendiciones que nos diste en las últimas 2 semanas. Te ruego de todo corazón, Señor, que eso no se quede así, sino que de todas maneras, Señor, y en toda forma, tú puedas bendecir también a mis hermanos. Que en este caso en particular tú puedas trabajar en sus vidas, en sus pensamientos, en sus corazones, en su interior, Señor, en todo su ser, y que tú puedas darles la victoria en toda cosa difícil que ellos tengan, Señor. Que seas tú glorificándote en sus vidas, que tú seas sanando sus cuerpos, Señor, que seas tú glorificándote en sus pensamientos, Señor. Si alguno de ellos ha tenido algún pensamiento suicida, un pensamiento donde quiera hacerse daño a sí mismo, o un pensamiento donde quiera hacer daño a los demás, que seas tú interviniendo, Señor, en su corazón y en su mente, en su subconsciente, en sus pensamientos, y que seas tú transformando y convirtiendo esos pensamientos malos en pensamientos buenos, que en lugar de lastimarse, que Él mismo pueda darse, Señor, un deleite, Señor, y que tú puedas glorificarte en ello también. Cuando esta persona pensar en hacer daño a alguien más, que seas tú glorificándote y transformando esos pensamientos y que termine bendiciendo a esa persona, que termine bendiciendo a ese ser querido, a esa madre, a ese padre, a ese hermano que algún día le hizo daño, Señor, que sea Él bendiciendo a sus hijos, a su esposa, y a todos sus parientes, a todos sus seres queridos, incluyendo sus amigos si en algún momento específico le hicieron daño. Mas yo te ruego de todo corazón que sea transformado su pensamiento en este día y que se pueda dar cuenta que tú le amas y que lo único que desea, Señor, es poder verle en la eternidad y gozarte con Él en tu presencia. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y misericordioso y siempre nos ayudas en todas las cosas que hacemos y siempre intervienes, Señor, en nosotros, aún cuando no te conocemos, Señor, intervienes en nosotros, en nuestros pensamientos, para ayudarnos a no tropezar tanto o no caer en errores peores que los que llevábamos antes, Señor, y te damos gracias por ello. Gracias porque tu misericordia nos alcanza aún en esos momentos, Señor, que no conocemos de ti. Y creemos que así lo vas a seguir haciendo, Señor, para la gloria de tu nombre. También te rogamos, Señor, que tú traigas consuelo sobre aquellas personas, hermanos, Señor, o seres queridos que han perdido un familiar, que han perdido un amigo, que han perdido, Señor, a un ser querido a través de la
en este caso de las enfermedades del coronavirus y todas las variantes que vienen, Señor, incluyendo por muerte natural, Señor. Te rogamos de todo corazón que seas tú, Señor, trayendo paz y tranquilidad, gozo, alegría, Señor, que traigas tú a sus pensamientos quién eres tú y qué deseas para su vida, cuál es el propósito para su vida, que seas tú hablando a su corazón y a su mente a través de tu Santo Espíritu, consolándole y ayudándole a entender que tú le amas y que tú deseas, Señor, que Él pueda vivir para ti y glorificar tu nombre y el día que Él parta de este mundo pueda estar contigo gozándose junto con todos los hermanos que ya están contigo arriba, Señor. Ciertamente a nosotros tampoco nos falta mucho tiempo, Señor, porque como siempre he dicho, cuánto pudiéramos durar con vida, Señor. No mucho tiempo. Te damos gracias, Señor. Gracias por haber llegado a nuestras vidas y te rogamos y te suplicamos que pueda llegar a las vidas de todas aquellas personas que nos escuchen, Señor, a través de cualquier medio, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te rogamos tu fortaleza y la salud sobre nuestros cuerpos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y queridos amigos en los medios sociales. Que el Señor sea trayendo paz sobre su vida, que sea trayendo sabiduría, aunque de hecho la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero aún así que el Señor le haga sabio, que le haga entendido, que le haga inteligente, que le ayude a comprender que lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer en esta vida, esperando en este caso la bienaventuranza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que si Dios lo permite y si no hay ningún inconveniente o alguna actividad que tengamos que hacer la próxima semana, pues nos estaremos viendo el domingo si Dios lo permite. Y que todo esto sea siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Y de hecho, de antemano, Cristo les ama y nosotros también. Adiós.